Un guerrero apache se presentó con su bebé agonizante suplicando leche materna, pero aquella joven mestiza jamás pensó que al amamantarlo, se transformaría en la madre que él necesitaba, y en el amor que uniría dos mundos diferentes. En las escarpadas montañas de Chihuahua, donde las brisas transportaban relatos de sufrimiento y anhelo, residía Paloma Herrera, una muchacha de 23 años, cuya sangre mezclada la había convertido en una forastera en sus propias tierras. Su tez morena resplandecía como el bronce bajo el sol desértico, y sus ojos oscuros albergaban la melancolía de quien había sufrido pérdidas inconmensurables. La modesta cabaña de madera que habitaba había pertenecido a su abuela Esperanza, una sanadora apache, que había criado a Paloma tras la muerte de sus padres durante una epidemia devastadora. Esperanza le había transmitido los conocimientos ancestrales sobre plantas curativas, las plegarias en idioma apache, y principalmente el significado de la compasión infinita. Ahora, con su abuela descansando bajo el mezquite del patio, Paloma enfrentaba en soledad el desprecio de los habitantes de San Miguel del Valle. Las mujeres del pueblo murmuraban cuando ella descendía para abastecerse. Allí va la india desquiciada, comentaban alejando a sus pequeños como si portara alguna enfermedad. Dicen que conversa con espíritus y que su leche está maldita. Paloma había aprendido a mantener su dignidad intacta, pero cada palabra era una nueva herida que se sumaba a su dolor más profundo, la pérdida de su propio hijo 3 meses atrás. El pequeño Joaquín había llegado al mundo sin padre conocido, consecuencia de una noche de brutalidad que Paloma anhelaba borrar de su memoria. Durante los 6 meses que vivió ese bebé, había sido su única razón para seguir adelante. Cuando la fiebre se lo arrebató, Paloma sintió que su espíritu se desgarraba. Su cuerpo persistía en producir leche, un recordatorio constante de su pérdida. Era una tarde otoñal cuando el destino llamó a su puerta. Paloma recolectaba hierbas medicinales cuando percibió el sonido de cascos aproximándose. Al elevar la mirada contempló a un hombre corpulento y vigoroso, montado sobre un imponente Mustang negro. Su piel cobriza resplandecía bajo los rayos del sol, mientras su cabello negro azabache caía libremente hasta sus hombros. Vestía pantalones de cuero trabajado y una camisa de algodón desgastada, pero lo que captó inmediatamente la atención de Paloma fue el pequeño bulto que sostenía protectoramente contra su pecho. El guerrero la observó intensamente, y en sus ojos Paloma reconoció una angustia que le resultaba dolorosamente familiar. Con movimientos cautelosos, el hombre descendió de su montura y se aproximó hacia ella. Sin pronunciar palabra, desenvolvió el bulto revelando a un bebé de apenas unos meses, con la piel pálida y una respiración irregular y débil. «Leche», pronunció en español con un marcado acento apache, señalando alternativamente al bebé y a ella. «Mi hijo necesita leche». El corazón de Paloma se detuvo por un instante. El pequeño mostraba signos evidentes de deshidratación severa, labios resecos y ojos hundidos en su rostro diminuto. Por instinto maternal extendió sus brazos para recibir al bebé. Su cuerpo era tan frágil que parecía que podría desvanecerse con el más mínimo movimiento brusco. «Está muy enfermo», susurró Paloma examinando al pequeño con la sabiduría heredada de su abuela. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin alimentarse? Aunque el hombre no comprendió completamente sus palabras, la urgencia en su mirada transmitía un mensaje universal. Paloma lo guió hacia el interior de la cabaña, donde el fuego crepitaba acogedor en la chimenea. Mediante gestos le indicó que tomara asiento mientras ella examinaba más detalladamente al bebé. «Ay, Yana», se presentó el hombre señalándose. Luego tocó suavemente la frente del pequeño. «Itzel, mi hijo Itzel». Paloma asintió y se identificó. Paloma, con el bebé en brazos, se dirigió hacia la mecedora junto al fuego. Su instinto maternal, que creía perdido, resurgió con una intensidad abrumadora. Sin dudarlo, acomodó al pequeño contra su pecho y comenzó a amamantarlo. «¡Ay, Yana!», la contemplaba con una mezcla de profunda gratitud y asombro. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una emoción indescriptible.
El pequeño Itzel se aferró a Paloma con la fuerza de quien encuentra salvación en su momento más oscuro. Durante la siguiente hora, Paloma alimentó al pequeño mientras Ayana permanecía sentado en silencio observando cada movimiento con atención vigilante. Cuando Itzel finalmente cayó en un sueño profundo, satisfecho y en paz, Paloma experimentó una serenidad que no había sentido en meses. «Gracias», susurró. «Ayana», en español, añadiendo luego unas palabras en apache que Paloma comprendió perfectamente gracias a las enseñanzas heredadas de su abuela. «Ha salvado la vida de mi hijo». Paloma le devolvió al bebé, ahora envuelto cuidadosamente en una manta limpia. «Necesita alimentarse cada pocas horas», le explicó mediante gestos y las escasas palabras en apache que conservaba en su memoria. «Está muy débil». «Ayana», inclinó la cabeza con pesar. «Muerta», pronunció con voz quebrada. «Guerra». «Soldados». El corazón de Paloma se encogió dolorosamente. Conocía demasiado bien el sufrimiento de perder a un ser amado. Sin pensarlo, rozó suavemente la mano de Ayana. «Lo siento mucho», murmuró con sinceridad. Cuando Ayana se dispuso a partir, Paloma tomó una decisión que alteraría el curso de su existencia para siempre. «Vuelve mañana», le indicó gesticulando para asegurar su comprensión. «Itzel necesita leche. Yo puedo alimentarlo». Ayana la miró con una intensidad estremecedora. Asintió pausadamente antes de montar su caballo. Antes de marcharse, llevó su mano al corazón y la extendió hacia ella un gesto apache de profundo respeto y gratitud. Esa noche, el sueño eludió a Paloma. Por primera vez en meses, sentía que su vida tenía un propósito renovado. Había encontrado una forma de transformar su dolor en esperanza para otra alma inocente. Al amanecer, cuando divisó la silueta de Ayana aproximándose nuevamente con Itzel en brazos, comprendió que el destino había entrelazado sus caminos por una razón superior. Lo que ignoraba era que su acto de compasión desencadenaría una tormenta que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad de amar sin restricciones. El pueblo de San Miguel del Valle pronto descubriría que Paloma Herrera amamantaba al hijo de un apache, y la furia de aquellos incapaces de comprender el amor verdadero se alzaría como una tempestad dispuesta a arrasar todo lo que había comenzado a sanar. Los días posteriores se transformaron en un ritual sagrado para Paloma. Cada amanecer, Ayana llegaba con el pequeño Itzel entre sus brazos. El bebé comenzaba a mostrar un color saludable en sus mejillas y sus ojos oscuros brillaban con una vitalidad que no poseía cuando arribó por primera vez. Paloma sentía que su corazón herido comenzaba a cicatrizar cada vez que amamantaba al pequeño. Ayana, aunque silencioso, llenaba la cabaña con una energía que Paloma había olvidado que existía. Contemplaba cómo él cuidaba de Itzel con una dedicación que iba más allá de las palabras. En ocasiones, mientras el bebé dormía después de alimentarse, Ayana y Paloma permanecían sentados en silencio, comunicándose mediante miradas y gestos sencillos que expresaban más que cualquier palabra. Una tarde, mientras Paloma acunaba a Itzel para dormirlo, Ayana comenzó a hablarle en su lengua apache. Aunque no comprendía todo, Paloma percibía el tono de agradecimiento y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Sus miradas se cruzaron sobre la cabeza del bebé, y por un instante el tiempo se detuvo. «Eres una madre excelente», pronunció. Ayana, en español vacilante, y aquellas palabras penetraron el corazón de Paloma como un ungüento sanador. Sin embargo, la tranquilidad de estos momentos estaba destinada a ser efímera. San Miguel del Valle era un pueblo pequeño donde los secretos no perduraban. Fue Remedios la lavandera quien primero avistó a Ayana saliendo de la cabaña de Paloma al alba. Sus ojos se dilataron al reconocer la silueta inconfundible de un guerrero apache. Para mediodía, el pueblo entero murmuraba sobre la traición de Paloma. Los hombres se congregaron en la cantina de don Ramiro Vázquez
un hombre acaudalado que se había proclamado guardián moral del pueblo. Ramiro, de mediana edad, lucía un espeso bigote y unos ojos diminutos que destellaban con malicia cuando hablaba de preservar la pureza racial. «Esa india desquiciada está dando de comer al hijo de un salvaje», vociferaba Ramiro golpeando la mesa con furia. «¿Qué vendrá después permitir que toda la tribu se establezca en nuestras tierras?» Los demás hombres asentían con rabia contenida. Para ellos, los apaches no eran más que bestias peligrosas, que debían ser exterminadas. La noción de que una mujer de su comunidad auxiliara a uno de ellos era imperdonable. «Debemos actuar antes de que sea tarde», susurró Esteban, el herrero del pueblo. «Mi mujer ha visto al apache cada mañana. Seguramente está estudiando nuestras defensas», aunque no todos compartían ese pensamiento. El padre Joaquín, un venerable sacerdote que había llegado al pueblo hace años, había estado siguiendo los rumores con inquietud creciente. Conocía a Paloma desde pequeña y estaba seguro de la pureza de su corazón. Un atardecer decidió hacerle una visita para descubrir la verdad personalmente. Al llegar a su vivienda, encontró a Paloma en el porche amamantando a Itzel, mientras Ayana esculpía un juguete en madera. La imagen le evocó las pinturas sagradas de la familia santa. «Buenas tardes, querida hija», saludó el padre Joaquín con calidez. Paloma alzó la mirada sorprendida pero serena. «Padre, qué bendición verlo aquí». Ayana se incorporó de inmediato su mano instintivamente buscando el cuchillo en su cinto, pero Paloma la tranquilizó con un gesto. «Es amigo», le explicó en apache. «Un hombre sagrado». El padre Joaquín observó el intercambio con curiosidad. «Veo que has formado una nueva familia, Paloma». «He encontrado mi destino, padre», contestó ella, acomodando al bebé. «Esta criatura necesitaba una madre, y yo anhelaba un hijo. Dios los puso en mi camino». El sacerdote se aproximó despacio, y Ayana lo vigiló cautelosa pero sin agresividad. «Puedo ver al pequeño», Paloma asintió. Y el padre Joaquín contempló el rostro apacible de Itzel. «Verdaderamente hermoso», susurró con ternura. «Los niños son siempre regalos divinos sin importar sus orígenes». Aquellas palabras resonaron como un faro de luz en medio de la oscuridad que se aproximaba. El padre Joaquín permaneció allí por una hora más dialogando con Paloma y esforzándose por establecer comunicación con Ayana mediante señas y el limitado vocabulario apache que había adquirido durante sus años de servicio pastoral. Al momento de partir, estrechó las manos de Paloma entre las suyas con afecto paternal. «Mi querida hija, comprendo que hay personas que no logran entender tus acciones, pero yo veo reflejado el amor de Cristo en cada uno de tus gestos. Cuida con devoción a esta familia que el Señor ha depositado en tu corazón». Esa noche, después de que Ayana regresara a su refugio en las montañas, Paloma experimentó una renovada fortaleza fluyendo por su ser. Era consciente de que enfrentaría resistencia, pero también tenía la certeza absoluta de la rectitud de sus acciones. Sus presentimientos se materializaron 2 días después, cuando un contingente de hombres del pueblo, encabezados por Ramiro Vázquez, arribó a su cabaña al caer el sol. Paloma se encontraba preparando los alimentos cuando percibió el sonido de varios caballos aproximándose. Su pulso se aceleró al observar las expresiones severas en sus semblantes. «Paloma Herrera», vociferó Ramiro antes de desmontar. «Necesitamos hablar contigo». Paloma salió al porche manteniendo la serenidad a pesar del temor que la invadía. «¿Qué se les ofrece, señores?» «Sabemos lo que has estado haciendo», espetó Esteban escupiendo al suelo. «Alimentando a la cría de un salvaje, traicionando a tu gente». «Ese bebé es inocente», replicó Paloma con determinación. «Solo necesitaba leche para sobrevivir». «Los apaches son nuestros enemigos», bramó Ramiro. «Mataron a mi hermano el año pasado durante un ataque. Y tú alimentas a sus crías para que crezcan y nos asesinen después». Paloma sintió el peso de aquellas palabras injustas como una herida profunda. «Itzel es apenas un bebé.
no representa amenaza alguna. Pero crecerá, amenazó Ramiro acercándose con pasos amenazantes. Y cuando sea mayor recordará que una mujer de San Miguel del Valle le tendió la mano. Vendrá a buscarnos. Si regresa, respondió Paloma con una fortaleza interior que la sorprendió a ella misma. Será para expresar su gratitud, no para buscar venganza. El amor engendra amor, señor Vázquez. Solo el odio genera más odio. Los hombres intercambiaron miradas escépticas. Para ellos la mera sugerencia de que un apache pudiera albergar sentimientos de gratitud era impensable. Te concedemos 3 días, sentenció Ramiro después de un tenso silencio. 3 días para que dejes de alimentar a esa criatura y le comuniques a su padre que no debe regresar por estos rumbos. Si no lo haces, nos veremos obligados a tomar medidas más severas. Tras su partida, Paloma permaneció temblando durante largo rato. Sin embargo, cuando logró serenarse, su determinación se había fortalecido aún más. Había encontrado una verdadera familia en Aiyana e Itzel, y no permitiría que las amenazas de hombres cegados por el rencor la alejaran de ellos. Esa noche, cuando Aiyana llegó para alimentar a Itzel Paloma, le relató lo sucedido. Observó cómo la mandíbula del guerrero se tensaba al escuchar las amenazas. «Puedo marcharme», pronunció en español. «No deseo que sufras daño alguno». Paloma estrechó su mano con firmeza. «No», declaró. «Ahora son mi familia. Itzel es como mi hijo. Nadie logrará separarnos». En ese instante, mientras contemplaban al pequeño que dormía plácidamente entre ellos, ambos comprendieron que su vínculo había superado las barreras raciales y culturales. Habían descubierto algo más poderoso que el odio del mundo exterior. Habían encontrado el amor verdadero. Los 3 días de plazo otorgados por Ramiro Vázquez transcurrieron como un suspiro cargado de ansiedad. Paloma siguió amamantando a Itzel con la misma dedicación de siempre. Pero ahora cada sonido exterior la sobresaltaba. Aiyana comenzó a llegar más temprano y partir más tarde como si presintiera la amenaza que se cernía sobre su nueva familia. El 4.º día amaneció con una calma inquietante. El pueblo de San Miguel del Valle parecía sumido en un letargo, pero Paloma intuía que bajo esa aparente tranquilidad se gestaba una tormenta. Había notado las miradas de las mujeres cuando bajó por provisiones. Había percibido cómo los hombres cesaban sus conversaciones cuando ella pasaba cerca. El ambiente se sentía denso, cargado de un rencor silencioso. Esa tarde, mientras Paloma acunaba suavemente a Itzel para dormirlo, Aiyana se aproximó a la ventana con un gesto de inquietud. Sus instintos de guerrero perfeccionados tras años de supervivencia captaron algo que ella aún no podía distinguir. «Vienen», susurró en apache y después lo repitió en español. «Se acercan muchos hombres». Paloma sintió que el miedo le congelaba las venas. Se incorporó sosteniendo a Itzel y se acercó a mirar por la ventana. En la distancia podía distinguir las antorchas que se movían como luciérnagas enfurecidas en la noche. El estruendo de caballos y gritos coléricos llegaba hasta ellos como el bramido de una fiera famélica. «Debemos partir», advirtió Aiyana con premura, recogiendo las provisiones que siempre mantenía preparadas. En ese momento Paloma contempló su casa, la cabaña donde había crecido, donde se había convertido en mujer, donde había experimentado alegrías y penas. Por un instante consideró quedarse y afrontar lo que viniera. Pero al ver el rostro puro de Itzel, recordó que ahora tenía una razón más valiosa para proteger. «Vámonos», murmuró cubriendo al pequeño con su manta más gruesa. Escaparon por la puerta trasera justo cuando las primeras antorchas aparecían en el camino principal. Aiyana condujo a Paloma hacia el bosque donde había ocultado su caballo. Los gritos de los hombres se volvieron más intensos al encontrar la cabaña desierta. «Registren cada rincón», vociferó Ramiro. «No pueden estar lejos». Paloma abrazó a Itzel mientras Aiyana la ayudaba a montar. El bebé, como si comprendiera la gravedad del momento, permaneció silencioso contra su pecho. Cabalgaron sin hacer ruido hacia las montañas, guiados por la luz lunar y el conocimiento ancestral de Aiyana sobre el territorio.
Los primeros días en las montañas fueron los más arduos que Paloma había vivido. Aiyana la guió hasta una cueva escondida que había utilizado como refugio provisional durante sus expediciones. Era un espacio seco y protegido, pero tan distinto del confort de su hogar, que inicialmente Paloma no pudo contener su llanto silencioso. Sin embargo, la angustia pronto se transformó en asombro. Aiyana conocía cada rincón de las montañas, como si fueran parte de su ser. Dominaba el arte de encontrar manantiales de agua cristalina, identificar plantas comestibles y encender fogatas sin que el humo revelara su ubicación. Con paciencia infinita, comenzó a transmitir estos conocimientos ancestrales a Paloma. En estas tierras elevadas, le explicaba mientras le enseñaba a reconocer raíces nutritivas, la naturaleza se comporta como una madre sabia, pero solo bendice a quienes la veneran. Paloma demostró ser una alumna excepcional. Las enseñanzas sobre hierbas medicinales de su abuela Esperanza ahora se entrelazaban perfectamente con las técnicas de supervivencia apache. Con el paso de los días, su confianza y fortaleza crecían en esta nueva vida. Itzel se desarrollaba con vigor y alegría entre ellos. El pequeño había comenzado a mostrar sus primeras sonrisas y sus risas resonaban como melodías celestiales en la soledad montañosa. Paloma lo alimentaba mientras contemplaba los ocasos dorados, que se extendían infinitamente experimentando una serenidad desconocida en su vida anterior. Aiyana se revelaba como un instructor paciente y un compañero discreto. Durante las noches, mientras Itzel dormía plácidamente, él se dedicaba a tallar juguetes de madera o mantener sus armas mientras Paloma confeccionaba vestimentas para el bebé con las telas rescatadas de la cabaña. Frecuentemente permanecían en silencio durante horas, encontrando consuelo en su mutua compañía. Paulatinamente, Paloma descubrió que sus sentimientos hacia Aiyana habían evolucionado más allá del agradecimiento. Su manera de cuidar a Itzel, su forma de protegerla sin menoscabar su independencia, la dulzura que reflejaban sus ojos al mirarla. Todo esto había despertado en ella un amor que jamás creyó posible. Una noche, mientras contemplaban el firmamento desde la entrada de la cueva, Aiyana rompió su habitual silencio. En mi pueblo, pronunció pausadamente, existe una leyenda sobre una mujer que alimentó a un cuervo herido. Cuando el cuervo recuperó sus fuerzas, ascendió hacia los cielos y suplicó a los espíritus ancestrales que bendijeran a aquella bondadosa mujer con una dicha infinita. Paloma escuchaba el relato con profunda atención. ¿Qué destino le aguardaba a la mujer? Los espíritus le presentaron una decisión trascendental. Debía elegir entre una vida de felicidad plena o una existencia de absoluta seguridad. La dualidad era inevitable. No existía posibilidad de obtener ambas bendiciones. Aiyana giró su rostro hacia ella, sus ojos resplandeciendo bajo el manto estelar. La mujer, siguiendo los dictados de su corazón, eligió la felicidad y vivió una existencia extraordinaria hasta el momento de reunirse con los espíritus eternos. Paloma comprendió la profundidad del mensaje. En ese preciso instante, observando a Itzel dormir plácidamente, entre ellos protegidos por el abrazo de las montañas ante un mundo hostil, reconoció que ella también había optado por la felicidad sobre la seguridad. No me arrepiento de mi elección, susurró mientras Aiyana entrelazaba sus dedos con los suyos con infinita ternura. Sin embargo, su refugio no podría perdurar eternamente. Los habitantes de San Miguel del Valle, bajo el liderazgo del implacable Ramiro Vázquez, habían organizado grupos de búsqueda que escudriñaban sistemáticamente las montañas. Ofrecían generosas recompensas por información sobre el paradero de la traidora y su amante salvaje. Diversos cazadores y mercaderes habían sucumbido a la tentación del oro prometido. Fue Tomás, un antiguo cazador, que había conocido a la abuela de Paloma, quien finalmente los delató. Había detectado el humo de su hoguera oculta y rastreado las señales hasta descubrir la cueva. El remordimiento lo consumía, pero la necesidad de alimentar a su familia pesaba más. Una mañana, mientras Paloma amamantaba a Itzel y Aiyana revisaba sus trampas de caza, el sonido ominoso de cascos aproximándose quebró la paz. Aiyana corrió hacia la cueva, pero el destino ya estaba sellado. Estaban completamente rodeados. «¡Sal de ahí!»,
Paloma, retumbó la voz de Ramiro. Sabemos que estás dentro, Ayana. Ayana empuñó su arco y flechas dispuesta a defender su hogar. Pero Paloma la detuvo suavemente. No, murmuró, no permitiré que te lastimen. Itzel te necesita. Yo también te necesito, susurró él, con una intensidad que estremeció cada fibra de su ser. Pero antes de que pudiera articular respuesta alguna, los hombres comenzaron a lanzar antorchas encendidas hacia la entrada de la cueva. El humo denso invadió rápidamente el refugio, mezclándose el llanto desesperado de Itzel con los gritos amenazantes de los atacantes. Paloma, con el corazón destrozado, tomó la decisión más desgarradora de su existencia. Envolvió delicadamente a Itzel en su manta más cálida y lo depositó en brazos de Ayana. Cuida de nuestro pequeño, pronunció empleando por primera vez aquella palabra que los unía como familia. Existe una salida secreta por la parte posterior de la cueva. Escapa y manténlo protegido. No puedo abandonarte, protestó Ayana con desesperación. Debes hacerlo, insistió Paloma, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Él es nuestra prioridad ahora. Júrame que lo protegerás. Ayana la contempló con una mirada que reflejaba un dolor inconmensurable. Con un gesto lento pero decidido asintió, y acunó al bebé contra su pecho. Antes de dirigirse hacia la salida oculta, se detuvo un instante. Te encontraré, juró solemnemente. Sin importar lo que suceda, te encontraré. Paloma emergió de la cueva con las manos elevadas tosiendo por el humo asfixiante. Los hombres la rodearon al instante, algunos exhibiendo sonrisas victoriosas, otros ocultando mal su vergüenza. ¿Dónde está el apache?, exigió Ramiro con furia. Se marchó, mintió Paloma con firmeza. Hace días que partió. Ramiro la abofeteó violentamente, y ella sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. Mientes, rugió. Sabemos que estaba aquí. Buscaremos sus huellas. Pero Ayana, conocedor experto de aquellas montañas, había desaparecido junto con Itzel como espectros entre las rocas antes de que los hombres pudieran organizar una búsqueda efectiva. Ataron las manos de Paloma y la condujeron hacia San Miguel del Valle cual criminal peligrosa. Durante el trayecto mantuvo su dignidad intacta, aunque su corazón se desgarraba pensando en su pequeño. ¿Tendría Ayana suficiente leche de cabra para alimentarlo? ¿Estaría su bebé llorando por ella en estos momentos? La noticia de su captura se propagó por el pueblo como fuego incontrolable. Al llegar a la plaza principal, una muchedumbre aguardaba con impaciencia. Las mujeres observaban a Paloma con una mezcla de fascinación morbosa y satisfacción vengativa, mientras los hombres lanzaban improperios que ella se esforzaba por ignorar. Traidora, vociferaba doña Carmen, la esposa del alcalde, con desprecio. ¿Cómo te atreviste a alimentar a la víbora que amenazaría a nuestros propios hijos, Ramiro Vázquez? Había acondicionado una celda provisional en el sótano de su residencia, donde confinaron a Paloma mientras deliberaban sobre su castigo. El espacio era húmedo y gélido, apenas iluminado por una diminuta ventana que permitía el paso de débiles rayos solares. Le proporcionaron agua y un trozo de pan endurecido, pero Paloma apenas podía ingerir alimento. Su cuerpo continuaba produciendo leche para Itzel, un recordatorio constante y doloroso de la ausencia de su pequeño adoptivo. Los días de encierro se transformaron en un tormento silencioso para ella. Su organismo, habituado a amamantar a Itzel cada pocas horas, le recordaba incesantemente la ausencia del bebé mediante punzadas de dolor tanto físico como emocional. Se cuestionaba si Ayana habría conseguido leche de cabra, si Itzel estaría desarrollándose saludablemente, si volvería a contemplar aquellos ojos oscuros que la miraban con tanta inocencia. Ramiro Vázquez la visitaba diariamente no por compasión, sino para interrogarla sobre las intenciones de los apaches. Insistía en conocer el número de guerreros en la tribu de Ayana, la ubicación de sus campamentos, sus planes respecto al pueblo. Paloma se mantenía en silencio, lo que incrementaba la ira del hombre. «Tu mutismo no te salvará», la amenazaba mientras rodeaba su celda. «Los habitantes del pueblo exigen tu castigo por la traición. Algunos sugieren abandonarte en el desierto para que experimentes la verdadera sed». Sin embargo, Paloma había descubierto una fortaleza interior desconocida hasta entonces.
Cada amenaza, cada insulto, únicamente reforzaba su convicción de haber actuado correctamente. Había protegido a un niño inocente, encontrado el amor verdadero y construido una familia basada en la compasión, en lugar del odio. Nada podrían hacer para cambiar esa realidad. Mientras tanto, en las montañas, Ayanna enfrentaba su propia pesadilla. Itzel sollozaba sin cesar, rechazando la leche de cabra que había conseguido tras innumerables esfuerzos. El pequeño había perdido peso alarmantemente, y sus débiles lamentos desgarraban el alma del guerrero. Era evidente que sin Paloma, la supervivencia del bebé pendía de un hilo. Durante las noches, Ayanna se deslizaba sigilosamente hacia el pueblo, vigilando desde la penumbra la residencia donde mantenían cautiva a Paloma. Había memorizado meticulosamente cada acceso, cada guardia, cada instante de vulnerabilidad. Su instinto guerrero había elaborado múltiples estrategias de rescate, pero todas culminaban en violencia, y Paloma le había mostrado que existían alternativas superiores a la venganza. Una noche, mientras contemplaba el firmamento con un Itzel afiebrado entre sus brazos, Ayanna tomó una resolución desesperada. Envolvió al pequeño en sus mejores cobijas y cabalgó hacia el pueblo no con intenciones hostiles. Se encaminó directamente al templo donde sabía encontraría al padre Joaquín. El venerable sacerdote realizaba sus plegarias nocturnas cuando percibió suaves golpes en la puerta de la sacristía. Al abrirla, encontró a Ayanna sosteniendo a un bebé visiblemente enfermo. El guerrero no requirió explicaciones. Su angustia era palpable. «Se muere sin ella», pronunció Ayanna en un español entrecortado. «Necesita a su madre». El padre Joaquín acogió al bebé y percibió la fiebre que lo consumía. Los ojos de Itzel, antes radiantes de vitalidad, ahora lucían apagados y ausentes. Era innegable que el pequeño se extinguía sin el sustento y el amor de Paloma. «Esto es obra del maligno», murmuró el religioso refiriéndose no al infante, sino a la crueldad de quienes habían separado a una madre de su hijo. «Sígueme, hijo. Ha llegado el momento de que este pueblo recuerde el significado de la verdadera compasión cristiana». El padre Joaquín se dirigió decidido hacia la casa de Ramiro Vázquez, con Ayanna siguiéndolo a prudente distancia. Los guardias apostados en la entrada quedaron atónitos al ver al sacerdote a esas horas de la noche, especialmente en compañía de un apache. «Padre no puede permanecer aquí con este individuo», tartamudeó uno de los centinelas señalando despectivamente a Ayanna. «Este hombre no viene con intenciones hostiles», afirmó el padre Joaquín con una firmeza inusual en él. «Ha venido para salvar la vida de su pequeño, y yo estoy aquí para recordarles las enseñanzas de Cristo sobre el cuidado de los más vulnerables». Ramiro Vázquez emergió en el umbral despertado por el alboroto. Su semblante transitó de la molestia a la ira al divisar a Ayanna. «¿Cómo osa traer a este bárbaro a mi residencia?», vociferó. «Este bárbaro, como usted lo denomina, es un padre desesperado», contestó el padre Joaquín mostrando al infante enfermo. «Y esta criatura se extingue porque ustedes han arrancado a una madre de su hijo. ¿Es esta su interpretación de la justicia cristiana?». Varios vecinos comenzaron a congregarse atraídos por la discusión acalorada. Entre ellos se encontraba doña Esperanza, una anciana que había ejercido como partera durante generaciones. Al observar al bebé en brazos del religioso, su instinto maternal se manifestó instantáneamente. «Señor misericordioso», susurró aproximándose. «Esta criatura está gravemente enferma. Contemplen su palidez, como sus ojos brillan por la fiebre». «Es solo un apache», gruñó Ramiro. «Que perezca. Un enemigo menos que enfrentar en el porvenir». Las palabras de Ramiro resonaron como truenos en el silencio. Hasta sus más fieles partidarios se estremecieron ante la brutalidad de sus palabras. Se referían a dejar que un bebé inocente pereciera. «¿En qué momento un niño se convirtió en nuestro adversario?», protestó doña Esperanza con vehemencia. «¿Cuándo decidimos que los inocentes deben pagar por las faltas de los mayores?». El padre Joaquín aprovechó ese instante de duda. «Permítanme llevarles a Paloma», solicitó. «Dejen que alimente a esta criatura. Luego, si desean juzgarla, procedan».
pero no consientan que un bebé fallezca por su anhelo de retribución. Ramiro se encontró en un dilema complicado. Denegar la solicitud de un sacerdote ante la comunidad entera podría provocar que se volvieran contra él, especialmente con doña Esperanza y otras mujeres mirando con creciente desaprobación. 5 minutos, accedió al fin, bajo estricta supervisión. Si ese apache realiza cualquier movimiento extraño, lo ejecutamos inmediatamente. Descendieron al sótano donde mantenían cautiva a Paloma. Cuando ella divisó al padre Joaquín entrando seguido por Ayana con Itzel en brazos, pensó que era una ilusión. El débil llanto del pequeño la devolvió a la realidad. «Mi pequeño», musitó alzando los brazos. Ayana le entregaqueó. Entregó a Itzel y Paloma, percibió al instante la fiebre en su diminuto cuerpo. Sin preocuparse por quienes la observaban, acomodó al bebé contra su pecho y comenzó a darle de mamar. Itzel se aferró a ella con la urgencia de quien encuentra salvación en el desierto. «Ha estado muy enfermo», le informó Ayana susurrando. «Rechaza cualquier otro alimento. Te necesita». Paloma sintió las lágrimas deslizarse por su rostro mientras observaba las facciones demacradas del bebé. «Perdóname, mi amor», le susurró. «Mamá está contigo ahora». Los hombres que habían descendido para vigilar se encontraron inexplicablemente conmovidos por el momento. Había algo profundamente conmovedor y universal en el acto de una madre amamantando a su pequeño. Incluso Ramiro, a pesar de su inflexibilidad, no pudo evitar experimentar un destello de lo que podría interpretarse como empatía. Mientras Itzel se alimentaba, su respiración se fue normalizando gradualmente, y un tenue rubor retornó a sus mejillas pálidas. La transformación era tan notoria que hasta los más reticentes tuvieron que reconocer la vital importancia de Paloma para el bebé. «Esta criatura no sobrevivirá sin ella», manifestó doña Esperanza, quien había insistido en descender para presenciar la escena. «Es su madre en todo aspecto salvo el biológico». El padre Joaquín expresó su acuerdo con un gesto. El amor maternal trasciende cualquier barrera de etnia o nacionalidad. Esta mujer ha manifestado la más auténtica forma del amor cristiano. Cuando llegó el momento de separar nuevamente a Paloma de Itzel, el pequeño prorrumpió en un llanto desgarrador. Sus débiles pero angustiosos sollozos inundaron el sótano y se propagaron hasta la calle donde más vecinos se habían congregado. El sonido despertó algo primordial en el corazón de quienes lo escuchaban: el instinto innato de proteger a los indefensos. «No podemos continuar con esta crueldad», proclamó doña Esperanza con determinación. «Este niño necesita a su madre. Y ella ha demostrado ser una madre verdadera». Pero Ramiro se mantenía inflexible. «Es una traidora», persistió. «Ha colaborado con nuestros enemigos». «Has liado a un bebé desvalido», rectificó el padre Joaquín. «Si eso constituye traición, entonces también lo es todo lo que Cristo nos enseñó sobre el amor y la misericordia». La tensión se podía palpar en el ambiente. El pueblo se estaba fragmentando entre aquellos que comenzaban a percibir la humanidad en la situación y quienes se aferraban al rencor que había dominado sus corazones. Pero las semillas de la duda ya estaban sembradas y pronto florecerían de maneras impredecibles. Esa noche, mientras Paloma retornaba a su celda y Ayana regresaba a las montañas con Itzel levemente recuperado, ambas intuían que algo fundamental había cambiado. La verdad comenzaba a abrirse camino entre las sombras del odio, y como toda verdad poderosa, era imparable en su misión de transformar todo lo que tocaba. Los días posteriores trajeron transformaciones inesperadas a San Miguel del Valle. La imagen de Paloma alimentando al pequeño apache había quedado indeleble en la memoria colectiva, especialmente en las madres del pueblo. Doña Esperanza, con su sabiduría maternal, empezó a realizar visitas discretas a otras mujeres de la comunidad, sembrando dudas sobre la justicia de mantener separados a una madre y su hijo. «En mis años como partera», le susurraba durante sus reuniones vespertinas de tejido, «puedo asegurarles que el amor que vi en los ojos de esa joven es idéntico al que he observado en cada una de ustedes al sostener por primera vez a sus pequeños.
El amor maternal, les recordaba, no conoce límites ni fronteras. Paralelamente, el padre Joaquín había iniciado una sutil pero efectiva labor desde su púlpito. Sus homilías dominicales se centraban ahora en la compasión, en el cuidado de los más vulnerables, y en cómo Jesucristo había amado sin discriminación a todas las criaturas del Señor. Sin mencionar explícitamente el caso de Paloma, todos comprendían el mensaje subyacente. Ramiro Vázquez percibía cómo su autoridad se desvanecía gradualmente. Incluso sus seguidores más fieles comenzaban a cuestionar la dureza del castigo impuesto a Paloma. Su cruel sugerencia de dejar morir al bebé se había convertido en un fantasma que lo atormentaba. Las madres del pueblo no podían borrar de su mente la imagen de una criatura inocente sufriendo por las decisiones de los adultos. Pero el giro más significativo surgió del lugar menos esperado. Aiyana, angustiado por el deterioro diario de Itzel sin Paloma, tomó una decisión que semanas atrás hubiera parecido impensable. Decidió buscar el apoyo de su propia tribu. El jefe Nalnish, padre de Aiyana, era un líder sabio que había guiado a su pueblo durante décadas de conflictos y supervivencia. Cuando su hijo llegó al campamento con el bebé enfermo y relató la historia completa, el anciano escuchó en silencio, evaluando cada palabra con sus ojos experimentados. Esta mujer mexicana, pronunció finalmente, ha demostrado poseer el corazón de una auténtica apache. Ha arriesgado todo por proteger a nuestra sangre. Pero Paloma está prisionera, explicó Aiyana con desesperación, y sin sus cuidados, Itzel no sobrevivirá. Nalnish observó detenidamente a su nieto, notando la fragilidad y la palidez que consumían al pequeño. Un niño apache no debe perecer por el rencor de los blancos, sentenció, pero tampoco debemos recurrir a la violencia para liberarla. Esa senda solo traería más dolor y pérdidas innecesarias. El sabio jefe convocó a sus guerreros más respetados y les expuso la delicada situación. Para el asombro de muchos, propuso una solución sin precedentes. Se presentarían en el pueblo no como invasores sedientos de venganza, sino como mensajeros de concordia. Mi hijo ha encontrado una mujer que ama a nuestros pequeños como propios, les explicó. Eso es algo sagrado. Merece nuestra veneración y amparo. 3 días más tarde, una comitiva de 15 guerreros apaches se aproximó a San Miguel del Valle. Pero no portaban armas de guerra, sino bastones ceremoniales y mantas que simbolizaban la paz. Nalnish cabalgaba al frente, su figura majestuosa, pero no amenazante. Aiyana lo acompañaba sosteniendo a Itzel visiblemente debilitado. La aparición de los apaches provocó terror inicial en el pueblo. Las madres resguardaron a sus pequeños y los hombres empuñaron sus rifles. Pero al ver que permanecían pacíficos, detenidos en la plaza principal, en actitud de espera, la curiosidad comenzó a vencer al temor. Ramiro Vázquez emergió de su vivienda con varios hombres armados, pero se detuvo ante la dignidad de los visitantes. Nalnish descendió pausadamente y avanzó con las manos visibles en señal universal de paz. «Vengo a dialogar», pronunció en español con marcado acento pero entendible. «Vengo por la mujer que salvó la vida de mi nieto». «No hay nada que dialogar con ustedes», replicó Ramiro, aunque su voz denotaba inseguridad. Jamás había estado tan próximo a tantos guerreros apaches cuya fiereza era legendaria. «Hay mucho que dialogar», corrigió Nalnish serenamente. «Esta mujer Paloma ha mostrado honor. Ha cuidado de nuestra sangre cuando agonizaba. Eso merece respeto, no castigo». El padre Joaquín emergió entre la multitud, reconociendo el momento crucial que se presentaba. «Señor Vázquez», pronunció con voz firme y clara para que todos los presentes pudieran oírle. «Estos hombres han venido en busca de paz. Como cristianos es nuestro deber sagrado escuchar sus palabras». Doña Esperanza se aproximó al grupo acompañada por varias mujeres del pueblo. Al contemplar a Itzel en los brazos de Aiyana débil y evidentemente enfermo, su instinto maternal se estremeció. «Esta criatura está gravemente enferma», susurró palabras que resonaron entre los presentes. Nalnish estudió los gestos cambiantes en los rostros de los pobladores. Su vasta experiencia le permitía reconocer cuando los corazones comenzaban a suavizarse.
Nuestros pueblos han estado enfrentados durante generaciones, expresó dirigiéndose ahora a toda la congregación. Hemos sufrido la pérdida de hijos, padres y hermanos. Pero esta mujer nos ha revelado una senda diferente. Contempló a un niño necesitado de madre y se convirtió en una. No vio a un enemigo, sino a una criatura de Dios. Las palabras del líder apache, particularmente la mención de Dios, conmovieron a muchos presentes. El padre Joaquín aprovechó la oportunidad. Este hombre expresa verdades que nosotros como cristianos deberíamos abrazar, manifestó. ¿Acaso Cristo no nos enseñó a amar a nuestros enemigos? ¿No nos instruyó sobre el cuidado de los más vulnerables? Ramiro percibió que perdía el dominio de la situación. «Son nuestros enemigos», vociferó. «Han derramado nuestra sangre y ustedes la nuestra», contestó Nalnish sin rencor, solo con pesar. «Pero mi nieto es inocente. Es apenas un bebé que necesita a su madre, y ella está cautiva». Ayana se adelantó con Itzel en brazos, y el pequeño comenzó a sollozar débilmente. El llanto atravesó el aire como un lamento, penetrando en los corazones de todos los presentes. «Este sí es mi hijo», declaró Ayana en español con voz entrecortada. «Se extingue sin ella. Paloma es su verdadera madre. Lo salvó cuando yo fui incapaz». Doña Esperanza no pudo resistir más. Se acercó a Ayana y extendió sus brazos hacia el pequeño. «¿Me permite?» Ayana, tras dudar brevemente, le permitió sostener a Itzel. La veterana partera demostró su experiencia de inmediato al examinar la condición del bebé. «Esta criatura sufre una grave deshidratación y desnutrición», declaró con firmeza. «Si no recibe alimentación apropiada pronto no sobrevivirá». Se giró hacia Ramiro con los ojos humedecidos. ¿Permitirá que un ser inocente perezca por obstinación? La pregunta flotó en el aire tenso. Varias mujeres presentes comenzaron a sollozar al contemplar el estado del pequeño. Los varones, incluyendo algunos partidarios de Ramiro, mostraban visible incomodidad. En ese preciso instante sucedió algo imprevisto. María, la joven hija de Ramiro, emergió entre la multitud. Había estado contemplando todo desde su ventana y la visión del bebé enfermo había conmovido su corazón juvenil. «Padre», pronunció con voz temblorosa pero firme. «No puedes permitir que este bebé muera. Mamá nunca lo hubiera aprobado». La referencia a su difunta esposa impactó a Ramiro profundamente. Su mujer había sido una persona bondadosa, que había acogido a numerosos niños desamparados del pueblo. Por primera vez en mucho tiempo, Ramiro empezó a cuestionarse sus decisiones. El padre Joaquín identificó la oportunidad y la aprovechó. «Señor Vázquez, tiene ante usted la posibilidad de manifestar la auténtica fortaleza cristiana, no mediante las armas, sino a través del perdón y la misericordia». Nahal Nish intervino. «Si concede la libertad a esta mujer, mi gente jamás olvidará este gesto honorable. Podemos dialogar sobre la paz entre nuestros pueblos. Podemos instruir a nuestros descendientes sobre alternativas al conflicto». La plaza quedó sumida en un silencio expectante. Todos aguardaban la resolución de Ramiro. El hombre observó a su hija, los rostros esperanzados de las mujeres del pueblo, al bebé enfermo en brazos de doña Esperanza, y finalmente al padre Joaquín. 3 meses, pronunció al fin casi susurrando. 3 meses de prueba. Si durante ese período no ocurren ataques ni traiciones, consideraré establecer una tregua permanente. Un murmullo de aprobación se elevó entre los presentes. Nahal Nish inclinó la cabeza con solemnidad. «Tiene nuestra palabra de honor. Ningún guerrero apache atacará este asentamiento mientras la mujer reciba un trato digno». Cuando finalmente liberaron a Paloma de su encierro, ella emergió entornando los ojos ante la intensa luz solar, todavía incrédula ante la escena que presenciaba. Ayana se aproximó rápidamente con Itzel, y en cuanto el pequeño divisó a su madre, sus gritos se transformaron en sollozos de alivio. «Mi pequeño», musitó Paloma estrechándolo contra su pecho. «Mamá está contigo». El reencuentro entre madre e hijo fue tan conmovedor
que incluso los hombres más recios no pudieron contener la emoción en sus ojos. Itzel se aferraba a Paloma como si temiera perderla nuevamente, y ella lo amamantó allí mismo en el centro de la plaza, sin importarle las miradas ajenas. Nahal Nish se acercó a Paloma, y en un gesto de profunda reverencia se inclinó ante ella. «Eres una madre verdadera», expresó en apache repitiéndolo luego en español para que todos comprendieran. «Nuestro pueblo te honra». Los meses posteriores trajeron transformaciones significativas a San Miguel del Valle. Paloma, Ayana e Itzel establecieron su hogar en una modesta vivienda en los límites del pueblo donde vivían en armonía bajo la protección tanto de apaches como de lugareños, quienes habían aprendido a respetarlos. Itzel creció vigoroso y sano, convirtiéndose en un puente viviente entre ambas culturas. Dominaba tanto el español como el apache, y su risa inocente había ablandado los corazones más endurecidos del pueblo. Las mujeres que anteriormente menospreciaban a Paloma, ahora buscaban su sabiduría sobre remedios naturales y crianza infantil. El padre Joaquín bendijo la unión entre Paloma y Ayana, en una ceremonia singular que fusionaba rituales cristianos y apaches. Fue el primer matrimonio interracial en la historia del pueblo, y aunque algunos se opusieron, la mayoría lo celebró como un símbolo de esperanza y unidad. Ramiro Vázquez, profundamente impactado por los acontecimientos vividos, se transformó en un inesperado embajador de la concordia. Su hija María y el joven apache Kohana, el hermano menor de Ayana, forjaron una amistad especial que prometía perpetuar el legado de entendimiento entre ambas comunidades. Con el paso de los años, mientras Itzel corría y jugaba con los demás niños del pueblo sin distinción alguna, Paloma encontraba paz sentada en su porche al atardecer contemplando las montañas, donde el destino le había regalado el amor verdadero. Ayana a su lado tallaba juguetes de madera para su pequeño, mientras observaban juntas a Itzel retozar entre las coloridas flores del jardín. ¿Has lamentado alguna vez tu decisión?, susurró Ayana una tarde, entrelazando sus dedos con los de Paloma. Esta sonrió mirando con ternura a la familia que el destino había puesto en su camino. «Jamás», respondió con convicción. «El amor verdadero merece cualquier sacrificio». En el horizonte, el sol descendía tiñendo el firmamento de tonos dorados y carmesí, como una bendición celestial sobre una familia unida no por sangre, sino por la compasión, el coraje y el amor sin condiciones. Itzel corrió hacia ellas con los brazos extendidos. En ese preciso instante, Paloma comprendió que había encontrado su verdadero lugar en el mundo, no como la mujer marginada del pueblo, sino como la madre, esposa y constructora de puentes que estaba destinada a ser. La historia de Paloma, Ayana e Itzel se convirtió en una leyenda transmitida de generación en generación, testimonio vivo de que el amor puede vencer incluso los prejuicios más arraigados, y que la verdadera familia se construye con gestos de bondad, no con vínculos sanguíneos. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más relatos similares. Comparte en los comentarios qué te emocionó más, y envía este mensaje a alguien especial. Seguimos esforzándonos por alcanzar los 1000 suscriptores, y tu apoyo es fundamental. Gracias por acompañarnos en este viaje.